¿Empezamos? ¿Sí? No, pero el grupo 1. Vamos por el primero, empecemos por el primero. A ver. No, primero ellos responden, eso es lo que acabo de explicar. Si ellos responden mal, les toca a ustedes. A menos que sea una pregunta de verdadero y falso, porque obviamente si es de verdadero y falso y ellos responden falso, está malo, ¿no? Sencillamente siguen ustedes, pero con una siguiente pregunta. Bueno, aquí ¿cuál es la idea? Vamos a girar esto. Otra cosa. La rueda tiene que caer, obviamente, donde tiene los signos de interrogación, que es donde están las preguntas. Si cae aquí en medio, el equipo pierde el turno. Es decir, sigue el otro equipo. ¿Sí? Entonces, para que no digan que la mano inocente está influyendo en el asunto, uno de los miembros del grupo, venga, gire la rueda. Vamos a poner esto por aquí. Mira, con el mouse, tú le das clic y puedes tomar la rueda y pum, y la giras. Eso es. Primera pregunta del primer grupo. Al analizar dos proyectos mutuamente excluyentes, siempre se realizará la inversión en aquel con BPN mayor. B, se realizará la inversión en aquel con índice de rentabilidad mayor. C, podremos invertir en ambos. O D, se deberá escoger solo uno. Corriendo el tiempo, se agota el tiempo. No le pusimos tiempo, pero deberíamos, ¿no? No, me dices y yo te la escojo. ¿Cuál? La A. Eso no es. Segundo grupo. ¿La B? Segundo grupo dice que la B. Vamos a ver. La B. Ups. Tercer grupo. ¿Cuál? La D. Tercer grupo. Un puntico. Recuerden, hay una definición de lo que son proyectos mutuamente excluyentes. Cuando dos proyectos son mutuamente excluyentes, o 3, o 4, o 5 proyectos, yo debo escoger uno y solo uno, ¿recuerdan? Que es lo contrario a proyectos independientes. Cuando son proyectos independientes, yo sí puedo escoger varios. Vamos con nuestro amigo solitario. Sí, pero uno y solo uno. Eso es lo que te dice que es independiente. ¡Oh! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que perdió el turno y le toca... ¿Ah? No, exacto. Si te toca aquí,
Oh, de malas. Gire bien, gire bien. Venga, venga. No, no puede ser. Vamos a tener que ponerle a eso un castigo. El que caiga ahí pierde un punto. ¿Listo? El costo de oportunidad es, equipo 3, A lo que renuncia el inversionista. B, la tasa de inflación. C, la A y la C. D, la rentabilidad máxima que recibe el inversionista. Equipo 3, otro punto. No, vamos a ponerlo por uno. Cada respuesta correcta, un punto. Para no hacerlo con esa puntuación que está allí. ¿Le toca a quién? ¿No ha llegado nadie más que lo acompañe? ¿Sí, de verdad se va a quedar solo? Si el VPN de un proyecto es negativo, su índice de rentabilidad será opción A, menos 0,5 y es indiferente. Opción B, menor a 1 y en consecuencia el proyecto no es viable. C, menor a 1 y en consecuencia el proyecto es viable. Y D, mayor a 1 y en consecuencia el proyecto es viable. La B. La B. Correcto. Quiere decir que nuestro grupo solitario tiene 1. Vamos a ver. Un proyecto es bueno cuando la valoración de los beneficios excede a la valoración de los recursos utilizados, maleficios lo llaman en el curso, en el libro, en una cantidad adecuada. Es decir, cuando los beneficios exceden a los maleficios. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Respuesta definitiva? Equipo 1, su primer puntico. Ya, déjenme proyectar esto. Vamos a proyectarlo en el de aquí, ¿será? O en el último. Enviar escritorio. Entonces. ¿Viene el equipo 2? La tasa interna de retorno, TIR, podrá ser utilizada en todo tipo de proyecto o para analizar todo tipo de proyecto. ¿Verdadero? ¿Qué pasó? Ya íbamos con todo con la A.
No, es falso. Oye, porque sí, tiene que ir más llevado uno. No, recuerden que la TIR tiene también sus defectos, ¿no? No la puedo aplicar en todos los casos, porque cuando los flujos de caja de los proyectos cambian de signo, ¿recuerdan? Tengo múltiples soluciones y en esos casos no se puede aplicar la TIR. Entonces no se puede aplicar en todos los casos. Este es el grupo 2, ¿no? Primer puntico para el grupo 2, muy bueno. Pero va ganando el 3. Y el 3 le toca ahora, ¿no? Venga entonces a ver. El análisis determinístico se basa en la predicción de distintos escenarios. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Qué nos dicen? ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿A qué le suena eso? ¿A verdadero? ¿Eso tiene cara de verdadero? ¿De falso? ¿Verdad? Yo creo que vamos a tener que cambiar el juego y ponerle un tiempo para la respuesta, así como que 30 segundos. ¿No? Bueno, el análisis determinístico es aquel que yo realizo cuando yo tengo una sola proyección, una sola de lo que va a ocurrir en el futuro. Al contrario, el análisis probabilístico se basa en escenarios. Y es cuando yo pongo un escenario pesimista, un optimista, un esperado. Ese es el probabilístico. Le toca... O sea, ¿ah? No, esa no pasa porque ya te la sabes. No, te toca una nueva. Gire la rueda a ver qué le sale. Hay unas muy, muy fáciles, así que... El probabilístico. Es uno solo. El proyecto B tiene una inversión inicial que dobla, es 2 veces la inversión del proyecto A. Sin embargo, ambos tienen el mismo BPN. El BPN, recuerden que el BPN, ¿qué es? El valor que genera un proyecto. Por lo cual, la opción A, se recomendará ejecutar el proyecto A. Opción B, ninguna de las anteriores. Opción C, se recomendará ejecutar el proyecto B. Y D es indiferente. En realidad la B debió haber quedado en la D, pero bueno. ¿La C? ¿Respuesta definitiva? Uy. 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 Casi, casi. Yo creo que vamos a tener que poner el tiempo y otro es el que diga la primera respuesta, esa es. No se puede. No se puede volver. Así que la primera respuesta que diga, esa es la que va. Claro, si tienen el mismo VPN, ambos generan el mismo valor. El de menos inversión, obviamente, ¿no? Y entonces quiere decir que hay que darle un puntico a este. Que dice que grupo 3 y grupo 4 están ahí en la pelea. Bien. Continuemos entonces. Oh, lo sentimos mucho. Siga intentando, ¿cómo es que dicen?
Aspectos como inflación, devaluación, revaluación, leyes tributarias. Bueno, está escrito el tributarias mal. Por cierto, que no he podido corregir eso. Políticas gubernamentales obligan a. Opción A, ninguna de las anteriores, esa obviamente iba en la D, y tampoco he podido cambiar eso. B, evaluar en función de escenarios. C, realizar inversiones adicionales de dinero. Y D, disminuir el costo de oportunidad del inversionista. Claro. Aquí lo tienes, mira. ¿Verdad que a ese juego le falta eso? Cada pregunta debería tener como un relojito. ¿Verdad? Eso tendremos que hacerlo a mano. Designamos a un cronómetro oficial que mida ahí los 30 segundos que... Diga. Tiempo. El otro. Ah. La D. Nones. Siguiente equipo. Rápido, ya tuvieron tiempo de pensarlo, ¿no? ¿La D? Bueno, que se han visto casos, ¿no? A lo mejor no para la misma, para decir en la segunda sí pasa. Rápido, tiempo. Próximo equipo, el equipo solitario. La A. La B, si tenemos incertidumbre, mucha incertidumbre, tenemos que evaluar en base de escenarios. Muy profesional, más de 3 veces. Mira, el equipo solitario ya está pidiendo ñapa. Dice que si gano, hay que darle por lo menos unas 4 décimas. No, ¿qué tal? Por lo menos un punto. Pues si te digo te miento, no sé, pero sé que quedan varias. El progreso de las la barra verde arriba. La barra verde, sí. La rentabilidad esperada por el inversionista es la tasa a utilizar para el cálculo del BP de los flujos, o sea, del valor presente de los flujos. Que digamos nosotros, que tiraron ellos y perdieron el turno, entonces respondimos nosotros la pregunta de ellos y luego tiramos nosotros. ¿Perdieron el turno? Porque ellos tiraron y les quedó mala. Sí, iban ellos, no ellos. Bueno, pasen ustedes, pues. Pero luego pasan. No, la verdadero y falso no se pasa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdadero? Estaban acá en el turno y perdieron. Pero no. No, ya va. Acaba de responder él que se ganó 3 puntos y pidió la ñapa. Entonces le tocaba a ustedes, ¿no? La primera tiraron ellos, les quedó mala, nosotros nos quedó mala y a ustedes les quedó buena. Y seguíamos lo mismo. No siguen ellos. Por eso, yo entiendo que siguen ellos porque el último punto se lo dimos al solitario. Ok, grupo 1. ¿Segurísimo? ¿Segurísimo? La rentabilidad esperada, seguro. De grupo 1, un puntico. Ahora sí va grupo 2, ¿no?
Para no perdernos. No llegó nadie adicional. Ah, mira el premio que se ganó por llegar tarde. Deberíamos restarle un punto por llegar tarde, para emparejarlo con el resto de los grupos. ¿No? Claro, para ser justos. A ver. Para ser justos. ¿Dónde está la cosa? Uy, ¿lo cerraste o qué? No sé. Ah, no, ya va. Está aquí. Está aquí. Creo que no se ha ido. Ah, esta está regaladísima. Un proyecto es. Bueno, la A no va. B, búsqueda de una solución inteligente a una oportunidad de desarrollo. C, asignación de recursos a oportunidad para lograr ciertos objetivos. D, toda actividad encaminada a lograr un resultado específico. Y la última debería ser, la que está como A, todas las anteriores. Hay que cambiarle ese orden ahí. Toda actividad encaminada a lograr un resultado específico. La B es que búsqueda de una solución inteligente. La C, asignación de recursos a oportunidad para lograr ciertos objetivos. Y la A es todas las demás, ¿no? Todas a la vez. ¿La C? ¿Cómo? ¡Tiempo! Hay que ponerle tiempito a las preguntas. A ver. ¿La? No, pero tiempo. Todas eran las respuestas correctas. Entonces quiere decir que el equipo 3... ¿Cómo que ya habían dicho una? No, yo no les había... Este equipo quiere ganarse la cosa. La evaluación financiera de proyectos solo se justifica en las actividades del gobierno productivas y sociales. Es decir, los proyectos del gobierno, los proyectos productivos, podríamos hablar de empresas privadas y sociales, obviamente, aquello que afecta a la sociedad. ¿Por qué? Mira, vamos a acorcharlo, vamos a decirle que es falso, pero nos tiene que decir ¿por qué? Pues porque se puede usar en todos tipos de proyectos, no solo en cualquier ámbito, gobierno, productivos, incluyendo proyectos individuales o personales. Correcto. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Pues yo diría que entre el grupo 3 y el grupo 4. La inversión inicial de un proyecto siempre será A, inferior a su flujo de caja. B, superior a su flujo de caja. C, un flujo positivo de fondos. D, un flujo negativo de fondos. Van 15 segundos. 20. Tiempo. ¿Será la A? ¿Será la A? Tiene cara de A. ¿No es la A? A mí me parece que es la A.
sea, tiempo. Próximo equipo. Pero, un flujo negativo. Recuerden, la inversión inicial, cuando siempre que ponemos el diagrama, flecha hacia abajo, eso siempre es negativo. Grupo 1. Un puntico. Si quiere pasar, le damos el chance a que viene, no hay problema. No hay problema. No pierda la racha. La tasa interna de retorno de un proyecto representa la tasa máxima que puede aplicar a los flujos de un proyecto antes de hacer su VPN negativo. ¿Verdadero o falso? La tasa interna de retorno, o TIR, de un proyecto representa la tasa máxima que se puede aplicar a los flujos de caja de un proyecto, obviamente para calcularle su VPN, antes de hacer que ese VPN sea negativo. ¿Verdadero? ¿Respuesta definitiva? ¿Segurísimo? Tiene carefa. Tiene cara de falso. Eso está malo. La respuesta correcta es la A. No, la respuesta correcta es la A. La tasa interna de retorno, la TIR, es la que hace que el VPN sea 0. ¿Sí? Es decir, es lo máximo que yo le puedo aplicar como tasa de descuento a los flujos para que mi VPN sea 0. Si excedo esa tasa, mi VPN va a ser negativo. Pero la respuesta sí es la verdadero. Sí. Entonces, quiere decir que al grupo 2, ¿no? Un puntico. Continuamos con el grupo 3. Para el desempate. A ver. Las opciones de espera y abandono están previstas dentro de las categorías de A, de las metodologías de opciones reales, B, de la realidad del entorno, C, del método de la TIR o tasa interna de retorno y D, del método del VPN o valor presente neto. ¿30 segundos? Tiempo. Tiempo, ya mucho tiempo, vamos respondiendo. ¿Cuál? ¿La A? La B. Nones. Próximo equipo para... Eso está dentro de la... ¿Qué? ¿Le vas a tomar la foto? Eso está dentro de la metodología de opciones reales. Si ustedes leyeron el primer capítulo de Varela, al final habla del método de opciones reales. Y dentro del método de opciones reales se habla de eso, de la opción de abandono o la opción de postergar la ejecución de un proyecto. Eso está aquí. ¿Será que está aquí? Determinístico y probabilístico está aquí también.
Y metodología de las opciones reales es esta. Bueno, yo creo que ya. Pues ya sabemos quién es el grupo ganador. No, es que con una vuelta más no le llegan. Ya se les despegaron mucho. Entonces, señores, son ganadores de 3 décimas en el primer parcial. Está viendo ñapa, miren. Tenemos que ser justos, profe. Son 4 personas. Pero ustedes son 2. No, 0-3 para el que ganó. 0-3 para el que ganó. En una hojita, el nombre y código de los dos. Bueno, pues ahí le podemos ir haciendo ajustes a esta historia. O sea, uno, yo creo que sí hay que ponerle tiempo a la respuesta, unos 30 segundos, no sé, algo así. Y alguien que nos diga y a los 30 segundos no responde, pasa al otro equipo, ya, de una. Eso para darle un poquito más de dinámica a la cosa. Pues, ¿qué otras cositas habían por ahí para ver? Así como por curiosidad. La TIR. Uy, venía una fácil. ¿Cuál hubiese sido su respuesta? La B. ¿No? La B, eso es la B. Esa es la B. Si usted dice que la B, esa no es. ¿La D? Esto está muy fácil. Este sí eran unos punticos ahí regalados. Ese sí eran unos punticos ahí regalados, ¿no? Esa era obvio que es la A, ¿no? Bueno, listo. Última. El enfoque contable se basa en los flujos de caja. ¿Eso es verdadero? ¿Sí? El enfoque contable se basa en los devengados. Los flujos de caja es el enfoque financiero. ¡Uy! Ok, entonces una décima en el parcial, ¿no? Bueno, muchachones. Listo, se acabó el juego. Volvamos entonces a la realidad. ¿Hasta dónde llegamos en la última clase? ¿Quién me recuerda? Profe, empezamos a ver Excel, hicimos una decisión de IR y BPN. IR, BPN, y vimos lo de análisis de sensibilidad y aquel cuadrito de los colores, ¿no? Hablamos de la teoría de los flujos de caja. ¿Cómo proyectar un flujo de caja? ¿Hablamos de eso? Hablamos de qué es, por ejemplo, un costo hundido. ¿Recuerdan eso? Bueno, ¿cómo están?
Vimos todo esto. Bien, empecemos entonces ahora a ver de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Nosotros tenemos nuestro esquema básico donde tenemos una inversión inicial, que esta siempre es negativa, y hasta ahora hemos vivido en la fantasía de que me dan un cuadrito con los flujos de caja del proyecto muy bien montados y muy bien distribuidos, ¿verdad? Resulta que los flujos de caja del proyecto yo los tengo que calcular, yo tengo que hacer una proyección para estimar cuáles van a ser los flujos de caja del proyecto. No. Ay. En su examen van a tener un ejercicio sencillo donde sí se les va, como lo hemos visto hasta ahora, como vimos en el Excel, se les va a decir cuáles son los flujos de caja del proyecto, se les va a decir cuál es la tasa, y ya ustedes saben cómo en el Excel calcular un BPN, calcular una TIR, calcular un índice de rentabilidad. Eso es sencillo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo difícil y complicado aquí en el tema de la evaluación financiera de proyectos? Que yo tengo que jugar un poquito a ser el brujo, porque yo tengo que empezar a estimar de mi proyecto cuáles pueden llegar a ser sus ingresos. Es decir, si mi proyecto es vender o meter un nuevo producto al mercado, ¿cuántas unidades puedo llegar a vender de eso? ¿A qué precio puedo llegar a venderlo? Y obviamente yo puedo multiplicar número de unidades por precio y voy a saber cuánto dinero me va a ingresar. Pero para vender eso seguramente voy a tener que tener un costo de venta. O compro la mercancía o la produzco. Entonces voy a tener que determinar lo que se llama el costo de venta. Y voy a necesitar pagar arriendo, pagar servicios, pagar nóminas. Esos son gastos que le tengo que deducir a lo que es esa proyección de ingresos que estoy haciendo. Es decir, eso me va a llevar a la final a una utilidad. Pero la utilidad no es un flujo de caja. Recuerden que eso es una visión contable. Yo tengo que enfocarme en una visión financiera. Entonces hay un grupo de gastos, como por ejemplo la depreciación, que yo no se la pago a nadie, en realidad no es una erogación. Entonces yo tendría que tomar la utilidad neta y sumarle los gastos de depreciación, amortización, en fin, para poder llegar a un estimado de lo que es un flujo de caja como tal. Ese es un proceso de cálculo que tenemos que hacer. Y que me va a definir entonces a mí cuáles son los flujos de caja que yo voy a tener para mi proyecto. Esto es más sencillo. Generalmente la inversión inicial es la suma de activos que yo necesito para que eso arranque, ¿sí? Y además voy a necesitar dinero en la caja. Cuando yo arranco un local comercial, vamos a suponer Jardín Plaza, vamos a montar un local comercial. Primer día, día 1, hay que tener dinero en la caja. Y cuando a los 15 días hay que pagar la primera nómina y vamos a tener que pagar los servicios. Los negocios generalmente los primeros meses no producen flujo efectivo para cubrirse. Entonces hay que poner un dinero en caja y eso es lo que se llama el capital de trabajo neto, que es un valor también negativo y que lo voy a tener que sumar a la inversión inicial. ¿Para qué? Sencillamente para tener dinero en caja. Entonces, cuando analizamos flujo de caja, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos vamos a enfocar en aquello que se conoce como los flujos de caja incrementales. ¿Qué es un flujo de caja incremental? Vamos a verlo con un ejemplo. El flujo de caja incremental es la diferencia entre el flujo de caja que tendría la empresa ejecutando el proyecto menos los flujos de caja que tiene la empresa normalmente sin ejecutar el proyecto. Vamos a verlo con un ejemplo.
Con el otro grupo analizábamos una opción que era, por ejemplo, que una persona estudiara un MBA. Si una persona va a estudiar un MBA, eso a la final, si yo quiero estimar cuáles pueden ser los flujos de caja de ese proyecto, ¿para qué la gente estudia un MBA? ¿Por amor al arte? ¿Por cultura general? ¿Por qué? Porque hay un flujo más adelante. Exactamente, porque quiere ganar más platica. Entonces, si esta persona hoy gana 50.000 y si estudia y se gradúa de un MBA y puede llegar a ganar 90.000, ¿cuál será el flujo de caja de ese proyecto? ¿90.000 o 50.000? No. El flujo de caja del proyecto es lo que ella se gana por ejecutar el proyecto. ¿Cuánto es el flujo de caja? ¿Cuánto? 40.000, la diferencia entre los 90 y la situación que tiene hoy. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como un flujo incremental, la diferencia entre el flujo de caja con el proyecto menos el flujo de caja sin ejecutar el proyecto. Ahora, hay una serie también de elementos que tenemos que considerar cuando estamos analizando los flujos de caja y estamos tratando de proyectar eso. Uno de ellos es el tema de los costos hundidos. ¿Qué es un costo hundido? Vamos a suponer que la empresa adquirió un terreno hace 10 años. Y hace 10 años ese terreno le costó 50 millones de pesos, pero hace 10 años. Y lo tiene en estos momentos alquilado. Es decir, la empresa recibe una mensualidad por el alquiler de ese terreno. En el nuevo proyecto, que es fabricar un nuevo galpón, la empresa decide utilizar ese terreno. ¿Ok? La pregunta es, de mi inversión inicial, aquí, ¿yo tendré que incluir ahí el costo de ese terreno? ¿Sí? No, ¿Por qué no? porque para el terreno está alquilado. ¿Qué me dicen los demás? Fíjense en algo que es aquí determinante, ¿no? Estas flechas, ¿qué indican? Desde el punto de vista financiero, ¿qué indican estas flechas? Una flecha hacia abajo es dinero que sale y una flecha hacia arriba es dinero que entra en la caja. ¿Cuánto estoy pagando yo hoy, en este momento, por ese terreno? ¿Lo estoy comprando? No. No hay salida de efectivo por ese terreno. Ese terreno ya lo tenía la empresa hace 10 años. Eso ya era un activo de la empresa. Entonces, si bien eso es un costo, es lo que llaman un costo hundido. ¿Sí? Esa es la definición de esto. Ahora, ¿qué si dejamos de ganar en el momento que tomamos el terreno para construir el galpón? ¿Cómo otra vez? ¿Qué dejamos de ganar Dejamos de ganar por utilizar el terreno para otra cosa? El alquiler que me pagan hoy. Porque obviamente si yo voy a construir algo ahí, le voy a tener que decir a la persona que le tiene alquilado el terreno, mire, ya devuélvame mi terreno y no me pague más ese arriendo. Voy a dejar de percibir un flujo de caja. Ese costo sí se lo tengo que asignar al proyecto que estoy evaluando, porque voy a dejar de ganar ese dinero. Eso es lo que se llama un costo de oportunidad, lo que dejo de ganar por ejecutar este nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces el alquiler en ese caso sería un costo de oportunidad. Efectos laterales, eso también lo tengo que considerar como parte de mi proyecto. Lo vemos muy claro con un ejemplo. Vamos a suponer que somos una empresa que produce gaseosas y tenemos la gaseosa A, que es nuestra líder del mercado, nuestro producto insignia. Y se nos ocurre la brillante idea de que, bueno, ¿por qué no exploramos el mercado y lanzamos un producto B? Nuevo empaque, en fin. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el nivel de ventas del producto A en el momento que yo saque al mercado un producto B? Va a bajar. Porque seguramente muchos de mis clientes actuales que consumen el producto A van a preferir consumir el B. Entonces ahí se genera una pérdida en las ventas de mi producto A. Eso yo lo tengo que meter en este nuevo proyecto como un costo. Eso es lo que se llama un efecto lateral.
Capital de trabajo neto es este que yo les puse aquí. El capital de trabajo neto es el dinero que requiere en caja el negocio para poder arrancar. Hay que hacer pagos y recuerden que los negocios arrancando no generan flujo de caja para cubrir esos pagos. Entonces yo en consecuencia tendré que poner un dinero aquí, que por cierto, ese dinero se recupera al final. Al último flujo de caja, yo le tengo que sumar ese capital de trabajo neto. ¿Por qué? Bueno, porque ya no lo necesita el proyecto. En teoría, cuando yo liquido el proyecto llega a su vida útil, yo recupero ese dinero. Y hay algo adicional que se le suma al último flujo, que es lo que llaman el valor de rescate. Cuando yo adquiero este activo se deprecia, ¿cierto? Y muchas veces me dicen, tiene un valor de rescate o salvamento del 10%. ¿Qué es eso? Eso es lo que yo recupero del activo, bien sea porque lo vendo como chatarra, lo que sea. Y entonces eso es un ingreso de dinero al final del proyecto. Es decir, de esta inversión que yo hice aquí, yo voy a recuperar un porcentaje al final. Eso se lo tengo que sumar al último flujo de caja del proyecto. Más adelante veremos ya cómo hacemos eso. El tema de los costos de financiamiento. Esto es interesante porque aquí tenemos que ver distintos flujos de caja. Vamos a suponer que el inversionista, el que va a meter su dinero en un proyecto, que es ese que está allí, necesita o requiere financiamiento. Es decir, él no tiene todo el dinero para la inversión inicial, que es esta señora que está aquí, sino que a lo mejor tiene la mitad. Y la otra mitad se la va a pedir a un banco. Quiere decir que él se estará financiando. Y si él pide un dinero, ese dinero seguramente se lo presta el banco y como le están prestando un dinero va a entrar un monto aquí, ¿verdad? Es decir, que el neto de estos dos sería la mitad, que es lo que él está aportando. Pero por recibir este dinero del banco, él va a tener que pagar una cuota seguramente, ¿verdad? Para devolverle el dinero al banco. Es decir, que sus flujos de caja se van a ver afectados, porque es el flujo de caja de la entrada del proyecto, le va a tener que restar las cuotas que le tiene que pagar al banco, ¿verdad? Lo rojo, que yo lo puedo representar aparte, es lo que se conoce como los flujos de caja de la deuda o flujos de financiamiento. Bien, el dinero que le presta el banco al inversionista y la cuota que le va a cobrar por ese préstamo. Si yo combino, es decir, al flujo de caja del proyecto si yo al flujo de caja del proyecto le resto, los pongo juntos, yo a la inversión inicial le resto este, a este le resto este, a este le resto este, me va a dar lo que se conoce como el flujo de caja del accionista. Entonces, flujo de caja del proyecto menos flujo de caja de la deuda es igual al flujo de caja del accionista. ¿Sí? Fíjense en algo. A mí, como evaluador del proyecto, me interesa evaluar las bondades que tiene el proyecto como tal. En consecuencia, para efectos de este curso, nosotros vamos a trabajar con los flujos de caja del proyecto, porque queremos evaluar las bondades del proyecto.
Si el inversionista requiere financiarse, ese es problema del inversionista. Y eso lo vamos a ver reflejado ¿en dónde? En el flujo de caja del accionista. El flujo de caja del accionista va a ser igual a ¿qué? Al flujo de caja del proyecto menos los flujos de caja de la deuda o del financiamiento. Vamos a trabajar con el flujo de caja del proyecto. Es decir, que si le prestan plata al inversionista y el inversionista tiene que pagar cuotas, eso yo no lo voy a considerar en los flujos de caja del proyecto. ¿Estamos claros? ¿Y estamos claros por qué? Porque esa información es importante, sí, pero para determinar el flujo de caja del accionista. Yo puedo evaluar el proyecto desde el punto de vista del accionista. En consecuencia, ¿qué tendré que hacer? Al flujo de caja del proyecto le resto los flujos de la deuda. Pero hay un cambio allí. Y es que cuando yo evalúo el flujo de caja del proyecto, yo voy a descontar eso a una tasa. ¿Sí? Que puede ser el WACC. Y ya vamos a hablar un poquito de lo que es el WACC. El WACC es el promedio ponderado de las distintas fuentes de capital que tiene la empresa. A la empresa recibe dinero ¿de dónde? De bancos que le prestan, de accionistas, en fin. Y con eso se determina una tasa. Con esa tasa yo calculo el valor presente de los flujos y determino el BPN. Si yo estoy evaluando el flujo de caja del inversionista, yo tendré que tomar como tasa el rendimiento esperado y requerido por el inversionista. Es decir, la tasa que se utiliza para analizar el flujo de caja del proyecto y para analizar el flujo de caja del accionista son distintas. Pero yo puedo hacerlo por ambas vías. Nosotros, para efectos de este curso, en un primer momento, al final vamos a ver cómo podemos incorporar esto, pero en un primer momento nosotros vamos a trabajar con los flujos de caja del proyecto. Y vamos a descontar eso, vamos a utilizar el WACC, y vamos a ver cómo calculamos el WACC para calcular el valor presente del flujo. ¿Sí? Pero sí es bueno que entiendan. Existe un flujo de caja del proyecto, existe el flujo de caja de la deuda, y el flujo de caja del proyecto menos el flujo de caja de la deuda es el flujo de caja del accionista. Entonces quiere decir que para efectos de lo que nosotros vamos a hacer hasta ahora, los costos de financiamiento no los vamos a tomar en cuenta. Aquí hay un ejemplo de cada uno de ellos. Recuerden que esto está en las láminas de la primera clase. Las láminas que yo les compartí decía primera clase, que de hecho ahí están las fechas de los parciales, no sé qué, esas láminas continúan hasta aquí. Todo eso está allí. Vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros pudiéramos hacer una proyección de un flujo de caja. Y de hecho esto es la base de lo que vamos a empezar a hacer de aquí en adelante. Vamos a suponer, tenemos un proyecto. Suponga que tenemos que preparar los estados financieros pro forma para el proyecto LAPA 1. ¿Qué es un estado financiero pro forma? ¿Quién me dice? Financiero pro forma. Contabilidad, muchachones. Es un estado financiero proyectado a futuro. Es un estimado, obviamente, porque ¿quién sabe con certeza qué va a pasar a futuro? Nadie. Entonces aquí es donde yo les digo que tenemos que empezar a jugar un poquito al brujo, ¿no? Aunque tenemos ayuda, obviamente. Cuando uno hace una proyección financiera, uno se basa muchísimo en lo que es la proyección de ventas. ¿Y la proyección de ventas quién la prepara? Nuestros amigos de mercadeo, porque ellos hacen lo que llaman un análisis de mercado, sobre todo cuando uno va a introducir un producto nuevo al mercado, y ellos pueden determinar, mediante los procesos que lleven, cuántas unidades de un producto nosotros podemos llegar a vender a determinado precio. Entonces, partiendo de esa información, vamos a suponer que para nuestro proyecto LAPA nos dicen
que las ventas van a ser de 10.000 unidades al año y que se van a vender 5 unidades. Si yo tengo que empezar a armar lo que es un estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados proyectado a futuro, y por eso lo llaman proforma, yo tengo que arrancar con el primer componente de un estado de resultados, que es ¿qué? El ingreso por ventas, ¿no? Y el ingreso por ventas aquí sería igual a ¿qué? Si me están diciendo que puedo vender 10.000 unidades y que cada unidad la voy a vender a $5, ¿cuánto es mi ingreso entonces? $50.000, ¿no? 5 que voy a vender, el precio que le voy a poner a cada una, y si voy a vender 10.000, pues 10.000 por 5. ¿Está claro? Luego, me dicen, el costo variable de la unidad es 3. ¿Qué es el costo variable? El costo variable, y se llama así, variable, porque depende del número de unidades que se producen. El número de unidades que se producen no necesariamente es igual al número de unidades que se venden. Pero sin tener esa información, uno supone que las que se producen son las mismas que se están vendiendo. Es decir, que si cada unidad a mí me cuesta $3 producirla y yo estoy vendiendo 10.000, ¿cuánto será el costo variable entonces de esto? ¿15? 30.000, $3 que me cuesta producir cada una por las 10.000 que estoy produciendo, 30.000, ¿no? Serían 30.000. Más el costo fijo, y se llama fijo porque no depende del número de variables, siempre es el mismo costo. El costo fijo son 5.000. Sí, exactamente. Produzca o no produzca, tiene que pagar 5.000. La suma de ambos, el costo variable más el costo fijo, es lo que es mi costo de ventas. Entonces, el costo de ventas es la suma de estos dos señores. O sea, que sería que el costo de ventas es 35.000. Si al ingreso por ventas yo le resto el costo de ventas, ¿eso qué me da? Contabilidad, esto es contabilidad. ¿Cómo se llama esa utilidad? ¿Operaciones? ¿Neta? Utilidad bruta. Entonces, 50 menos 35, ¿cuánto da? Esa es mi utilidad bruta. ¿Qué más me dicen? Se invierte, el proyecto no tiene valor de salvamento. Si me dicen que no tiene valor de salvamento, quiere decir que el activo se deprecia por completo. Y dura 3 años. Ya me están diciendo cuál es la vida útil de ese activo y cuál es el número de periodos, inclusive, que yo voy a proyectar, que son 3. Se invierte inicialmente 21.000. ¿Eso qué es? Mi inversión inicial, 21.000 dólares. ¿Ok? Pero eso no va aquí. Eso no va en el flujo de caja porque eso es la inversión inicial va en el momento cero. Ahora me dicen la depreciación es 7.000 al año. Si a mí no me dan el monto de depreciación, de hecho les adelanto, no se los van a dar. Eso es algo que yo tengo que calcular. ¿Cómo calculo yo la depreciación de un activo? ¿Recuerdan? Contabilidad. Por el método más sencillo que existe, el de línea recta. Si el activo es de 21.000 dólares y su vida útil es de 3 años, ¿cómo determino el monto o el gasto por depreciación en esos 3 años? Sencillamente se divide 21 entre 3. Y eso da
7.000. ¿Qué pasa si les dicen que el activo tiene un valor de rescate, valor de salvamento? Y que les dicen que ese valor de rescate o salvamento es el 10%. O sea que el 10% es lo que vale ese activo, ¿no? El 10% es lo que va a mantenerse del activo cuando se cumpla su vida útil. Es después, al año 3, ese activo debería valer el 10% de 21.000, es decir, 210. ¿Sí? ¿Cómo calculo en ese caso la depreciación cuando hay valor de salvamento? Pues hay que, a veces, ¿cómo así? O sea, ya cuando el activo cumple su periodo, ¿cómo se deprecia? No, ¿cómo calculo la depreciación desde el primer momento? Si ya yo sé que el valor de rescate es el 10%. Le saco el 10% a los 21 y lo que me queda, eso es lo que divido entre 3. Y eso me da la depreciación. Es decir, no puedo depreciar el monto completo, porque ya me están diciendo el 10% lo tienes que dejar para el final. Entonces, ¿qué hago? Valor del activo menos valor de rescate dividido entre el número de años. Sería algo como el valor del activo, que generalmente es la inversión inicial, el activo que estamos comprando, que estamos evaluando, menos el valor de rescate, dividido entre el número de años o vida útil. Bien, en este caso, el valor de rescate es 0. Con el valor de rescate es 0, sencillamente dividimos los 21 entre 3, y eso nos da 7. Entonces, gasto de depreciación, ¿sería cuánto entonces? 7.000. ¿Tenemos otros gastos? No. Nos dicen el capital de trabajo neto es de 10.000. ¿Qué es el capital de trabajo neto? El dinero que vamos a tener que meter en caja. Pero eso no va en el estado de resultados. El retorno requerido es del 20%. ¿Qué es eso? Retorno requerido. La tasa que vamos a utilizar para descontar los flujos y calcular el BPN. Y la tasa impositiva es el 34%. Recuerden que todos los proyectos, todo emprendimiento, tiene un socio no muy deseado, que es el gobierno. Y por lo menos en el caso de Colombia, por la utilidad neta que se genera, hay que pasarle el 34%, un poquito más de la tercera parte, al Estado, a través de los impuestos. Ese es ese 34% que está aquí. Entonces, gasto de depreciación, si yo tengo utilidad bruta, le resto gastos de depreciación, y si tuviera gasto de alquiler, gasto de nómina, gasto de todo ese tipo de cosas, los meto aquí también. Y eso me daría entonces al final, ¿qué? Otra utilidad, ¿no? Vamos a llamar que es la utilidad operativa, o la podemos llamar utilidad antes de impuesto. Entonces serían 15 menos 7. Y a eso tendríamos que calcularle entonces, ¿cuánto? El 34%. ¿Cuánto es el 34% de 8.000? ¿2.700? Y es 8.000 menos eso. ¿Cuánto? 5.680.
200. Esa sí es la utilidad neta, ya después de que he pagado los impuestos. Ahora, ese es el flujo de caja. Todavía no hemos llegado al flujo de caja. Para nosotros llegar al flujo de caja, necesitamos hacerle un ajuste a la utilidad neta. Recuerden que la utilidad neta es un ejercicio contable, básicamente. Ahí hay un gasto que nosotros incluimos, que es esta señora que está por acá. Y que hablamos justamente de cómo se calcula, que no se la pagamos a nadie. Cuando yo analizo mis gastos, y yo veo gasto del arriendo, sí, efectivamente yo tengo un dueño de local a quien yo le pago un dinero todo, y sale dinero de la caja. Cuando yo pago servicios, sale dinero de la caja. Cuando yo pago, en fin. Pero cuando me toca el gasto de depreciación, yo la depreciación no se la pago a nadie. No es una erogación, no es una salida de dinero. Y como desde el enfoque financiero nosotros solo tomamos en cuenta aquello que sale y aquello que entra, yo a la utilidad neta le tendría que sumar ese gasto de depreciación y amortización, si existe, para poder llegar a lo que es el flujo de caja. Entonces, yo a esta utilidad le tendría que sumar el gasto de depreciación, y si yo a 5.280 le sumo 7.000, ¿cuánto me da? ¿De quién es esto? Jorge, ¿eso no es tuyo? ¿Cuánto da? $13.280. Flujo de caja. Ya lo vamos a ver. Flujo de caja. Utilidad antes de impuestos. Está clarito, eso está clarísimo. ¿Para qué se resta? Qué buena pregunta. Que siempre la hacen, por cierto, ¿no? ¿Para qué, si le voy a sumar al final la depreciación, para qué se la resto? ¿Quién me responde eso? ¿Para tener más claridad? Tiene que ver con la ley. Si bien este gasto es, digamos, una especie de artilugio contable, la ley me permite que yo haga esa deducción. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve que cuando yo llegue aquí a esta que se llama utilidad antes de impuestos, y qué bueno que le pusimos ese nombre, ¿qué pasa si yo no descuento la depreciación? ¿Qué pasa con esta utilidad? Va a ser más grande, ¿verdad? Y en consecuencia, voy a pagar más impuestos. Exacto. Entonces lo descuento aquí para llegar a una utilidad antes de impuestos más pequeña y pagar menos impuestos. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, una vez que hago mi pago de impuestos y tal, entonces después sí puedo decir, bueno, voy a sumar esto, la depreciación, porque en realidad no se la pagué a nadie. Y entonces sí llego a lo que es un flujo de caja. Vamos a seguir viendo el ejemplo, porque es que aquí se sigue desarrollando. Fíjense, ventas, 50.000, que son los 50.000 que pusimos allá. Costos variables son 30, costos fijos son 5, depreciación son 7, utilidad antes de impuestos son 8. El impuesto es el 34%, es decir, 2.720, y la utilidad neta 5.280, es decir, lo mismo que le llegamos allá. Balance general, olvídense el balance general, no tenemos que proyectar un balance general, nos interesa es el flujo de lo que es pérdidas y ganancias o lo que es estado de resultados. Entonces, el flujo de caja a la final va a ser igual a ¿qué?
a la utilidad antes de impuestos, más la depreciación, menos los impuestos. Es lo mismo que agarrar la utilidad neta y sumarle la depreciación. 12.280, que fue el resultado que nosotros obtuvimos allá. Entonces, olvídense de esta cuenta. Sencillamente, una vez que llegan a la utilidad neta, le suman la depreciación y ya le llegan al flujo de caja. ¿Tienes una pregunta? ¿No puedes modificar eso? Tú puedes modificar los ingresos, tú puedes modificar cualquiera de los componentes del estado de resultados, cualquiera de ellos. Tú puedes decir que tu costo es mayor y en consecuencia vas a tener una utilidad menor. Recuerda que tu inventario, de hecho, por métodos contables, tú puedes llevar tu inventario por WEPS, PEPS. ¿Ustedes vieron eso? Último que entra, primero que sale. ¿No recuerdan eso? Bueno, hay distintos métodos de llevar yo mi inventario y eso va a modificar el costo de lo que vendo. Entonces, si yo modifico el costo de lo que vendo y represento un costo mayor, mi utilidad va a ser más pequeña. Es decir, cualquiera de los componentes que están ahí, tú los puedes modificar. Ahora, la pregunta que hace el compañero es, ¿cómo hace el Estado, cómo hace la DIAN, quién es a quien le corresponde fiscalizar esto, llevar ese control? Por eso es que deben manejar cuentas digital. Es muy complicado. Muy complicado. ¿Qué es lo que hace generalmente la DIAN? Ellos tienen un grupo, obviamente limitado, de analistas, los que llaman los fiscales. Y esos fiscales tienen que hacer revisión, es como una especie de auditoría de la contabilidad de las empresas, para determinar si hay desvíos de los métodos tradicionales de la contabilidad, si se están cumpliendo las NIF y no sé qué otras historias, porque es que la contabilidad ahora tiene una norma internacional sobre la cual se tiene que montar. Y es a través de la fiscalización que se hace el control de la contabilidad de las empresas. Obviamente ellos no pueden revisarlo todo. Entonces, ¿qué hacen? Se enfocan en las empresas, lo que llaman grandes contribuyentes, porque es donde está la máxima recaudación para ellos, ¿no? O sea, que va a llegar un fiscal de la DIAN al negocio que tenemos aquí enfrente, que vende pan. Sí, el que vende hamburguesa en la esquina, pues no lo creo, ¿no? Porque seguramente el salario del fiscal está muy por encima de lo que puede generar un negocio como eso al mes. Entonces no tiene sentido. Pero es de esa manera, es fiscalizando, es a través de una especie de auditoría que hacen y cuando te visita la DIAN te revisan todo. Bien, esa sería la manera entonces en que nosotros podemos armar un flujo de caja. Llegamos a nuestro flujo de caja. Vamos a suponer que los flujos de caja son los mismos para los 3 años. Entonces yo tendría mi flujo de caja para el primer año, mi flujo de caja para el segundo año y mi flujo de caja para mi tercer año. Tengo una inversión inicial, la inversión inicial siempre es negativa, recuerden, que son los 21.000 que cuesta el activo. Y hay que sumarle al último flujo, siempre hay que hacerle un ajuste. Hay que sumarle el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto es el dinero que yo pongo en la caja. Una vez que se cierra el proyecto, ya no necesita más el dinero. En teoría, yo recupero mi platica. Por eso se le suma al último flujo. Y hay que sumarle además el valor de rescate o salvamento. Es decir, lo que yo recupero del activo. En este caso es 0, entonces no se pone. Pero se le suma al último flujo el capital de trabajo neto. Quiere decir que el último flujo va a ser 22.280. Y mi inversión inicial, incluyendo los 10.000 que tengo que meter en caja, van a ser 31.000. Estos son los flujos de caja del proyecto. Ya tengo los flujos de caja del proyecto. Y como me daban la tasa al principio, creo que era 20%, entonces ahora yo puedo calcular el valor presente del proyecto, que va a ser igual a la inversión inicial, que siempre es negativa, más el valor presente del primer flujo. Recuerden que el valor presente es igual a valor futuro dividido entre 1 más la tasa elevado al número de periodos. Flujo de caja 2 dividido entre 1 más la tasa elevado al periodo 2,
más flujo de caja 3 dividido entre 1 más la tasa elevado tercer periodo. Eso es 655, es decir, es positivo, lo cual me dice que el proyecto agrega valor y en consecuencia, desde el punto de vista económico o financiero, es viable ejecutar ese proyecto. La TIR es el 21%. Recuerden que calcular la TIR en el Excel es muy sencillo. Y ahora, ¿qué es el 21%? ¿Eso qué me dice? ¿Cómo se lee la TIR? La TIR tiene que ser mayor que ¿qué? Que la tasa de descuento que estoy utilizando. La tasa de descuento que estoy utilizando, ¿cuánto es? 20%. Es decir, como la TIR es mayor del 20%, quiere decir que se cumple con el criterio también de la TIR, y como este es positivo, también se cumple con el criterio del BPN, y en consecuencia, podemos decir que desde el punto de vista financiero es viable la ejecución de ese proyecto. Ahora, el payback. ¿Recuerdan el payback o periodo de recuperación? Me dice que en 2.3 años se recupera la inversión que se hace en ese proyecto. Bien. Visto esto, ¿cuánto tiempo tenemos? Visto esto, ya nosotros nos podemos enfrentar entonces a algo que sí se le parece a lo que nos vamos a encontrar en el parcial. Entonces vámonos al Word virtual. Dentro del material para el primer parcial hay un taller. ¿Dónde está? Dice por acá, taller para próxima clase, jueves 24. Obviamente eso es una fecha vieja. Taller para próxima clase, jueves 24. Si le damos allí, llegamos a esto. Voy a borrar aquí. Fíjense lo que dice allí. Ahí llegamos a un ejercicio del tipo: la empresa ABC está evaluando la posibilidad de adquirir un equipo adicional para su planta de producción de envases plásticos, para lo cual cuenta con dos propuestas distintas. Es decir, es una evaluación donde tengo dos proyectos. Se le pide al Departamento de Finanzas que elabore una evaluación de ambas opciones, para lo cual se les entrega la siguiente información. Obviamente, ¿qué es lo que voy a tener que hacer aquí? Yo voy a determinar de esos dos proyectos cuál es el que nosotros deberíamos ejecutar. Y me dicen para el proyecto A, la inversión de 2.5 millones de pesos, y ahí me están dando ¿qué? Inversión inicial. Esa es la inversión inicial. Y me dicen que esa máquina se va a depreciar en 6 años. Ya me están diciendo que yo voy a proyectar 6 flujos de caja, es decir, la vida útil de eso es 6 años. El efectivo requerido para arranque y caja del proyecto, el capital de trabajo neto, es de 100.000. Se estima obtener unas ventas de 10.000 unidades el primer año con un incremento anual de 5%. Ya me están diciendo cuál es el número de unidades que yo voy a vender, pero además me están diciendo que esas unidades no se van a quedar en 100, sino que cada año voy a vender un poquito más. ¿Sí? El precio de venta será de 130 pesos para el primer año y 120 para el resto de los años. Hay productos que tienen esa característica. Cuando salen al mercado, salen a un precio
digamos, más alto y con el tiempo ese precio va disminuyendo. Hay productos con otras características distintas donde el precio, de hecho, va aumentando año a año y pudiéramos incluso ajustarlo por inflación. En este caso ya nos están diciendo cuál va a ser el valor al que vamos a vender cada año. El costo de producir dichas unidades se calcula a razón de 50 pesos por unidad. ¿Eso qué es? Costo variable. ¿Recuerdan el ejemplo que acabamos de hacer? Entonces yo tendría que multiplicar 50 por las 10.000 unidades y eso me daría el costo variable. Y más 15.000 pesos anuales. Esos 15.000 serían el costo fijo. Ese costo no cambia por el número de unidades. Y me dice después estos, ambos, es decir, tanto los 50 por unidad como los 15.000 pesos anuales, también crecen a razón del 2% anual. Esto es lógico. O sea, si yo estoy haciendo la proyección para un negocio nuevo y yo empiezo a estimar cuáles van a ser mis gastos, si para este año yo voy a pagar una nómina porque tengo unos empleados y les pago 1 millón de pesos a cada uno de ellos, sería muy ingenuo de mi parte pensar que para el segundo año les voy a seguir pagando lo mismo. Seguramente voy a tener que hacer algún tipo de ajuste en el salario. Lo que me cobran por servicios, seguramente en Cali me lo va a ajustar para el segundo año. Lo que pago de arriendo, quizá el dueño del local, para el año que viene, me haga un ajuste en la tarifa. Es decir, yo tengo que considerar que año a año mis gastos van a ir subiendo. Entonces, por eso se dice que el costo, al igual que el gasto, va a crecer a una razón del 2% anual. Generalmente lo que se toma ahí como valor de referencia es la inflación. Entonces, mis gastos yo los ajusto por inflación. El equipo va a generar gastos de mantenimiento de 10.000 anuales y un operador con un salario de 120.000 pesos. La tasa de impuesto es el 32%. Entonces ahí me están dando gasto de mantenimiento, gasto de nómina y me están diciendo cuál es la tasa que le voy a aplicar al final a la utilidad para calcular el impuesto, como lo hicimos en el ejemplo que acabamos de poner ahí en el tablero. Entonces, obviamente, aquí, cuando yo tengo que empezar a hacer proyecciones y que esas proyecciones, digamos, están amarradas a tasas de crecimiento, lo más conveniente es que yo trabaje en la hoja de cálculo. Es decir, este señor hay que entrarle en Excel. Y si yo quiero proyectar, lo primero que hicimos en el ejemplo que puse acá, era ¿qué? Ingreso por ventas. Pero para yo tener el ingreso por ventas, yo primero voy a tener que proyectar las unidades. Entonces, si me dicen que el primer año, vamos a poner los 4 primero aquí, es 10.000 unidades. Para el segundo año, ¿cuánto será? El 5% de 10.000. Sería 10.000 por... No. A 0,05. Por 1,05. Ah, ¿verdad? Que hay que sumarle. ¿Sí? Para el tercer año, ¿cuánto va a ser? Esto queda aquí, o puede ser 10.000 por 1,05, pero al cuadrado. ¿Sí? Para el cuarto año, 10.000 por 1,05 y así sucesivamente. Eso me va a dar el número de unidades que yo voy a vender en cada periodo. ¿A qué precio lo voy a vender? Porque necesito el precio para multiplicarlo, ¿no? Será de 130 pesos para el primer año. ¿Y qué más dice allí? Y 120 para el resto. Es decir, que si yo multiplico 10.000 unidades por 130, me va a dar el ingreso en ventas para el primer año. Si multiplico esto por 120, me va a dar el ingreso para el segundo año. Si multiplico esto por 120, me va a dar el ingreso para el tercer año, así sucesivamente para los 6 años que dura esa historia. El costo, por ejemplo, ¿qué es lo que viene después? Es igual. El costo de venta
va a llevar un costo unitario, ¿no? 50 pesos el primer año, pero el segundo año me dicen que va a aumentar en el 2%. Entonces le aplico lo mismo que hice aquí. Entonces sería 50 por 1,02. Para el tercer año, 50 por 1,02 al cuadrado. Y aquí sería 50 por 1,02 y así sucesivamente. De esa manera tengo ya cuánto me va a costar producir cada unidad para cada año. Pero esto yo lo tengo que multiplicar por el número de unidades. El número de unidades es la misma que tengo aquí arriba, para que me dé mi costo variable. Costo variable sería en este caso 50 multiplicado por 10.000. Y así sucesivamente para cada uno, ¿no? Luego tengo un costo fijo. ¿Qué me dicen que cuánto es? 13.000, algo así. ¿Cuánto es? 15.000. 15.000. Ah, pero esos también crecen. Ah, qué vaina. Entonces hay que poner 15.000 multiplicado por 1,02. 15.000 multiplicado por 1,02 al cuadrado. 15.000 multiplicado por 1,02. Y así sucesivamente. Luego viene la suma del costo variable más el costo fijo. Y eso es costo de venta. Y el costo de venta pues será la suma de eso. De estos dos señores. Ingreso por ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. Utilidad bruta menos los gastos que están allí, los voy a dejar igual porque no me dicen que crecen. Para efectos de este ejemplo no los vamos a poner a crecer. Entonces esos son los gastos igualitos para todos los años, le resto esos gastos. ¿Qué otro gasto tengo que incluir ahí? La depreciación. Gasto por depreciación. ¿Cómo se calcula el gasto por depreciación? La depreciación era el valor de activo 2.5 millones dividido entre 6. 2.5 millones entre 6. Ese sería el gasto de depreciación. No, son 6. Son 6. Entonces, todo esto menos los gastos, menos gastos de depreciación, me va a dar la utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos le aplicamos el 32%, le restamos el 32% y llegamos a la utilidad neta. Y luego que lleguemos a la utilidad neta, ¿cuál es el paso que nos queda? Sumarle la depreciación de nuevo y entonces sí me da el flujo de caja. Costo de venta. Costo de venta es igual al costo fijo más el costo variable. ¿Qué van a hacer? Por favor agarren eso y traten de montar esto en Excel. Ahí lo tienen resuelto en el WOW virtual. Tienen el Excel con eso ya resuelto. Pero si abren la hoja ya resuelto, eso no les va a decir mucho. La idea es que traten ustedes de resolverlo. Obviamente si se trancan, entonces sí pueden ir ver, bueno, cómo se monta cada cosa, ¿no? Pero enfréntense a tratar de proyectar esto. ¿Dónde está eso? Vamos a descargar esto. Aquí va. Eso debe decir... Ese es uno. Creo que hay inclusive hasta varias. Taller ABC.
Entonces aquí está en Excel. Son 6 años. Yo aquí sencillamente les puse 4 nada más para mostrarles cómo es el tema y cómo es la dinámica en el cálculo de la proyección. Pero fíjense, yo arranco con ¿qué? El número de unidades. 10.000 unidades voy a vender el primer año, aquí están. Ah, pero el segundo año ya me están diciendo que eso va a tener un cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago yo en el Excel? Yo le digo, las ventas en unidades del segundo año va a ser igual a la venta del año anterior, los 10.000 multiplicado por 1 más el 5%. Y el 5% lo pongo aquí arriba. Ojo, todos los datos de incremento, todo lo que son tasas, todo lo que es inflación, todo lo que es la tasa de impuestos, todos esos datos tienen que venir aquí arriba. Y todos yo los voy a incluir en mi modelo por fórmula, así como estoy metiendo aquí el 5%. ¿Por qué? Porque más adelante, si yo quiero montar escenarios o si yo quiero jugar con los datos, yo puedo cambiar sencillamente las tasas aquí y automáticamente ya se va a cambiar todo el valor y todo el cálculo del BPN. ¿Sí? Por eso todos estos datos siempre tienen que quedar aquí arriba. Entonces, las ventas del segundo año va a ser igual a las ventas del año anterior multiplicado por 1 más el 5%. Entonces, lo que estoy haciendo es lo mismo que estoy haciendo aquí. Estoy multiplicando los 10.000 por 1 más 0,5, que es la tasa. Aquí hay un paso adicional. Digamos, esto no es tan estricto así, pero cuando yo proyecto unidades, yo no puedo proyectar 1,5 unidades. Es decir, yo no puedo ponerle decimales a esa historia, porque yo no puedo decir que yo en el año 2 voy a vender 1,5 unidades. Yo vendo 1, 2, 3, 4, números cerrados de unidades. Entonces, para obligar al Excel a que me desestime o no me utilice la parte decimal, hay una función que se llama entero. Yo encierro toda la fórmula que hice dentro de la función entero, ¿y qué va a hacer él? Si eso el resultado tiene decimales, le elimina los decimales y solo toma la parte entera. De esa manera lo obligo a que me trabaje con números redondos, sin decimales. Una vez que tengo la fórmula, como siempre el cálculo va a ser el mismo para todos los años, es decir, es el anterior más el 5%, yo arrastro la fórmula y pueden ser 20 años. Sencillamente yo arrastro la fórmula y ya él me va a hacer la proyección para todos los años. Es decir, eso es un cálculo que lo tengo que hacer una sola vez. Y esa es la ventaja de trabajar con el Excel, ¿no? En cambio aquí tocaría a mano. Tienes que fijar la tasa, claro. Aquí está fijada, fíjate. Porque si cuando arrastres, si no la fijas, entonces me va a venir a leer aquí. El precio. El precio ya me lo dan. Me dicen que es 130 el primer año y 120 los otros. Así que sencillamente lo cargo allí y ya. Entonces, ¿qué va a ser el ingreso por ventas? El ingreso por ventas va a ser la multiplicación del número de unidades que estoy vendiendo por el precio al cual estoy vendiendo cada unidad. Multiplico estos dos y ese es mi ingreso por ventas. Lo hago una sola vez, luego lo agarro y me lo copio, lo arrastro. Y ya él me hace el cálculo para los 10, 20, los años que sean. Me voy entonces al costo unitario. Ah, el costo unitario me dicen que es 50 el primer año, pero que cada año va a ir incrementándose. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice con el de arriba. Ponerlo por fórmula. Quiere decir que la del año 2 va a ser igual al costo del año 1, es decir, los 50, multiplicado por 1 más el 2%. Y el 2% lo fijo. Aquí no le pongo entero porque eso es un costo. Esto sí puede tener decimales. Entonces, una vez que tengo la fórmula, la arrastro y él me va a hacer el cálculo de los años que vienen. De esa manera ya tengo proyectado el costo unitario. De hecho, ese costo unitario debe tener decimales. Vamos a mostrarlos a ver.
¿Sí ven? Aquí hay decimales. Ojo, yo puedo ocultar los decimales en la celda. Internamente Excel siempre los va a considerar para las cuentas. Porque muchas veces he tenido esa confusión con muchos estudiantes que me dicen, profe, pero es que aquí no están los decimales, yo no estoy colocando los decimales. No los estás colocando en el display. Es decir, él no te va a mostrar los decimales, pero internamente él los tiene en cuenta para todos los cálculos que tú estás haciendo. Si yo no quiero considerar los decimales, entonces tengo que poner la función entero que les mostré. Ahí sí la estoy obligando a que no considere los decimales. El costo fijo son 15,000 y va a crecer de la misma manera que crece el costo de los 50. Es decir, yo me puedo copiar la fórmula que hice aquí y la pego aquí. ¿Sí lo ven? Porque el cálculo es el mismo, entonces no tengo que volver a hacer ese mismo cálculo. ¿Cómo? Cuando tú quieres copiar la fórmula, sencillamente tú te paras aquí. Yo me quiero copiar esta fórmula, por ejemplo. Le doy Control C. Y me voy a donde la quiero pegar. Y Control V. Ahí ya la pegó. Y la puedo arrastrar. Y de esa manera me la termino de copiar para el resto de los años. ¿Sí? Es decir, le puedo decir, arrástrame esto. Y ya me la pega. ¿Lo ves? Eso es copiar la fórmula. Copiar el formato es distinto. Copiar el formato es que yo quiero este formato en fondo negro y cosito, se lo quiero pegar a estas 10,000 unidades. Entonces, tengo que pararme aquí, darle a esto que dice copiar formato, y entonces después me paro aquí abajo y le doy pan, y me va a copiar este formato aquí. Copiar el formato es otra cosa distinta a copiar la fórmula. Bien, una vez que tengo entonces mi costo fijo también proyectado, recuerden que costo variable más costo fijo es el costo de ventas. Entonces aquí tengo costo variable más costo fijo es mi costo de ventas. Lo hago para el primer año, después me copio la fórmula y ya me lo hace para el resto de los años. Sigo bajando, aquí me da, una vez que yo tengo ingreso en ventas menos costo de ventas, me da la utilidad bruta. ¿Recuerdan? Eso también es sencillamente una resta. Esa formulita me la copio y me hace la utilidad bruta para el resto de los años. Sigo bajando gastos de mantenimiento y gastos de personal, que son iguales porque no me están diciendo en el ejercicio que crecen. Así que los coloco todos iguales. El gasto de depreciación. ¿Cómo se calcula el gasto de depreciación? Es sencillamente la inversión inicial, los 2.500.000, dividido entre el número de años, la vida útil. Ahí está, 416,666. Y eso sí es igual para todos los años. Me lo copio. No tengo que estar inventando nada. Luego, la utilidad bruta menos todos estos gastos, menos la depreciación, me va a dar la utilidad antes de impuestos. Me copio esa fórmula y ya tengo la utilidad antes de impuestos para todos los años. Luego le calculo el 32%, ¿verdad? Ojo, por fórmula. Esta utilidad antes de impuestos multiplicada por el porcentaje de impuestos que está aquí arriba, 32%, me va a dar ese monto del impuesto. ¿Por qué se hace así? Ya les dije, todas las tasas y todos esos montos tienen que estar aquí arriba. Porque si yo quiero al final jugar con el modelo y montar escenarios, por ejemplo, yo le puedo decir, vamos a hacer un escenario pesimista. Vamos a suponer que al gobierno se le ocurre que el impuesto ya no es 32, sino que es el 40. Por ejemplo, entonces yo puedo jugar porque yo voy a mover el valor aquí y automáticamente todos los cálculos se van a actualizar. De esa manera llego a la utilidad neta. ¿Qué le tengo que hacer después de la utilidad neta? Para llegar al flujo de caja. Utilidad neta más depreciación. Ese es el flujo de caja. El flujo de caja del momento cero es la inversión inicial más el capital de trabajo neto. Da 2.600.000.
Y recuerden que al último flujo hay que sumarle algo adicional, que es el capital de trabajo neto y la depreciación y el valor de rescate. Como aquí no hay valor de rescate, el valor de rescate es 0. Pero yo siempre lo coloco para recordarme que eso hay que sumarlo al final, al último flujo. Entonces a mi último flujo le sumo eso y ya me quedan todos los flujos de aquí en adelante. Ya ustedes saben cómo se calcula el BPN, cómo se calcula la TIR, que es muy sencillo. Pero para yo poder hacer ese cálculo, una vez que tengo los flujos, ¿qué necesito? Para calcular un valor presente, además de los flujos, ¿qué necesito? Una tasa. La tasa no la tengo. Eso es otro cálculo. La tasa hay que calcularla. Pero ¿cómo se calcula la tasa? Vámonos aquí. Esto es lo que llaman el WACC. Al final del ejercicio, toda esta historia hay que repetirla para el proyecto B. Como hay que repetir toda esa proyección, ya yo los estoy ayudando y les doy de una vez el estado de resultados. El estado de resultados les da la utilidad neta. Ya ustedes saben que esa utilidad neta le suman la depreciación, que está aquí, y ya sale el flujo de caja. Para no repetir lo mismo. Y al final, fíjense que me dice, la empresa, aquí esta información que está aquí, actualmente mantiene 2 créditos con la banca. Uno de 50 millones al 8%. Eso es cuánto le cuesta el dinero a la empresa. Entonces, el WACC, que es el Weighted Average Cost of Capital, viene de los términos gringos. Costo promedio ponderado de capital, es la traducción. Sería deuda 1, yo tengo 30 millones al 6%. Y 50 al 8, no, sí, 50. Y esta es la deuda 2. Bueno, vamos a hacerlo así. Al 8%. Y el capital social son 200 millones. 500. 5%. El costo promedio ponderado de capital, como lo dice su nombre, es un promedio ponderado de estas tasas. ¿Sí? Si a la empresa, la plata con que está trabajando la empresa, que es toda esta que está aquí, se la presta el banco a esta tasa, y el capital social es el dinero que ponen los accionistas. Y a los accionistas también hay que pagarles. Y se le paga un 5%. Entonces, en consecuencia, la tasa a la que está, digamos, trabajando esta empresa será el promedio ponderado de esto. ¿Cómo hago yo un promedio ponderado? Eso es de la estadística. O sea, yo tengo que sumar primero el total del capital, que serían 580, ¿no? Y luego divido 30 entre 580. Y luego 50 entre 580. Y luego 500 entre 580. Esto es lo que llaman el factor de ponderación. Y hay otro tema. La deuda tiene un beneficio. Y es que los intereses que la deuda genera o los intereses que yo pago por esa deuda, yo los puedo descontar del impuesto sobre la renta. Quiere decir que la deuda tiene un beneficio fiscal. Entonces, si a mí el banco me cobra el 6%, yo en realidad no voy a pagar el 6%, voy a pagar un poquito menos porque me ahorro esos intereses que se los descuento al impuesto. ¿Sí? ¿Cómo calculo ese beneficio fiscal? Entonces, el beneficio fiscal o escudo fiscal, así también lo llaman, es 1 menos
la tasa de impuesto. ¿Cuánto es la tasa de impuesto aquí? 32%, creo. El capital social no es deuda. Al capital social no le aplica este beneficio. Eso es solo para la deuda. Entonces, si yo multiplico 6% por el factor de ponderación, por el beneficio fiscal, me va a dar un valor. Hago lo mismo para la deuda 2. Esto, por esto, me da un valor. Hago lo mismo para el capital social. Esto por esto, me da un valor. Si yo sumo estos tres valores, eso es el WACC. Veámoslo en el Excel. Yo tengo acá la deuda de 50, su costo que es el 8%, y el factor de ponderación, ¿cuál es? Lo mismo que estoy haciendo allá. El factor de ponderación es 50 dividido 580. El factor de ponderación del otro es 30 dividido 580. Esto mismo que está aquí. Y el factor de ponderación del último, ¿cuál será entonces? 500 dividido 580. Luego, el escudo fiscal, ¿qué es? 1 menos la tasa de impuesto. Como la tasa de impuesto la tengo allá arriba, donde tengo todos mis datos, yo me la copio de allá arriba, lo pongo por fórmula. ¿Por qué? Porque si más adelante yo quiero jugar con eso y cambiarlo, automáticamente me va a cambiar el WACC. Igual aquí, este es 1 menos el 0,32, eso es lo que da 0,68, y luego multiplico. Multiplico esto por esto, me va a dar un valor, esa misma formulita me la copio abajo, para multiplicar esto por esto. En el caso del capital, solo voy a multiplicar sus dos componentes, y luego sumo esos tres, y la suma de esos tres es lo que me da el WACC. Esa es la tasa que voy a utilizar para calcular el BPN y el índice de rentabilidad si quisiera calcular. Me vengo para acá. Una vez que tengo mis flujos de caja, entonces yo puedo calcular el valor presente de los flujos con la función BNA. ¿Recuerdan? BNA, la tasa que acabo de calcular, los flujos son estos y me da mi valor presente de los flujos. El BPN va a ser igual al valor presente de los flujos más la inversión inicial, porque como la inversión inicial está negativa, se le va a restar. Y eso me lleva al BPN. La TIR, de hecho puedo calcular la TIR sin necesidad de tasa, porque la fórmula de la TIR no utiliza tasa. Es sencillamente decirle cuáles son todos los flujos, incluyendo la inversión inicial, y ya eso me da mi TIR. Tengo que repetir esto que acabo de hacer para el proyecto, para el segundo proyecto. No tengo que volver a calcular el WACC. Ojo, que lo he visto mucho en los exámenes. Son 3 proyectos y hacen 3 cálculos del WACC. El WACC es el mismo para la empresa. El WACC es el costo del dinero para la empresa. Si es una empresa que está evaluando 5 proyectos, su costo siempre es el mismo para la empresa. El WACC se hace una sola vez. Y ahora sí después se puede hacer. Exacto, y entonces, si nosotros hacemos ese mismo cálculo para el proyecto B es este que está aquí abajo, que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya me están dando la utilidad neta. La utilidad neta le sumo la depreciación y ya llego para los flujos, ¿no? Ya el WACC lo tengo y me da que el BPN es negativo 381. ¿Qué quiere decir? Si ese BPN es negativo, el proyecto no agrega valor, el proyecto desde el punto de vista financiero no es viable. En consecuencia, la recomendación que nosotros le daríamos a esta empresa es que de ejecutar algún proyecto, ejecute el primer proyecto, el A y no el B. Esa sería la respuesta. Bien, por favor revisen eso. Y otra cosa que quiero que le metan un ojito es el WOW virtual.
también tenemos este par de señores que están aquí. Dice examen modelo y examen modelo 2. Ahí hay 2 exámenes de semestres anteriores. Como para que tengan una idea de qué es lo que se van a encontrar en el primer examen parcial. Por favor, revisen eso y la clase que viene le damos a eso, para que estemos preparados para nuestro día D. 4. ¿Sí? Después creo que por hoy avanzamos suficiente. Nos llevamos un equipo ganador que se llevó un 0,3. Bueno, más adelante podemos hacer una segunda versión del juego de la ruleta para el segundo parcial. Para el segundo parcial y ahí cómo nos va. Claro que le hacemos los cambios, ¿no? Hay que ponerle un tiempo para respuestas. 30 segundos. La primera palabra es. Y exacto, y la primera respuesta que digan, esa queda. No se vale, no, que la C, no. Diga una. Bueno, muchachones. Por favor, revisen eso, revisen los exámenes, revisen esto. Este Excel está ahí en el material también compartido. Dale, nos vemos. El concurso del trading, los cursos, las clases, ¿cuándo son? Uy, eso todavía no lo hemos. O sea, las fechas están programadas, lo que nosotros hemos programado es el horario. Pero... ¿Se envían correo?